Entramos ya en materia informativa. El gobierno de los Estados Unidos anunció este martes que cerca de 2.000 venezolanos están detenidos arbitrariamente en Venezuela. Brian Nichols, quien es subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, alertó que la mayoría de las detenciones se produjeron en las protestas postelectorales este año contra ciudadanos que exigían la publicación de las actas electorales del 28 de julio. Nichols elogió a los venezolanos, cito textualmente, por su valentía y compromiso con la democracia ante los graves abusos a los derechos humanos y la represión. Esto fue lo que dijo Brian Nichols con respecto a la situación en Venezuela. Entre tanto, analistas en Caracas consideran que el Estado venezolano está en deuda con la población ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Escuchemos cuál es su análisis. Una de las características fundamentales de los derechos humanos es su progresividad. Y en Venezuela esa progresividad se acabó. Más bien vemos involución. Cuando vemos estas leyes que se están dictando últimamente en la Asamblea Nacional y en la otrora Asamblea Nacional Constituyente, eso es una involución total hacia la libertad sobre los derechos humanos. Si usted analiza los 350 artículos que tiene nuestra Constitución, sus disposiciones transitorias, yo quisiera vivir en ese país que describe esa Constitución, pero ese país no existe aquí. Entonces yo quisiera que se pusiera en vigencia la Constitución más bien, porque 25 años no se ha puesto en vigencia nunca. Si no hay Estado de Derecho, no hay nada en un país. Lo que sostiene un Estado es el derecho, es la justicia, es esa separación de poderes, es el respeto a la ley, es el respeto a los derechos humanos. Para el politólogo Nickmer Evans, en Venezuela no hay nada que celebrar en materia de derechos humanos porque las violaciones son sistemáticas. El discutir sobre los derechos humanos y tratar de conmemorar el Día de los Derechos Humanos lamentablemente no es una celebración porque es una victoria que se perdió, una victoria que se ha perdido sistemáticamente de estar involucrados en todos los procesos y protocolos de defensa de los derechos humanos a nivel internacional y de que se haya reflejado maravillosamente en una Constitución que es expresión máxima de la defensa de los derechos humanos, pero en contraste con un gobierno y con un poder que lamentablemente está en contrasentido a lo que es el verdadero valor y significado de los derechos humanos en Venezuela, con más de 2.000 presos políticos en etapa postelectoral, pero con más de 1.500, casi 2.000 procesos judiciales previos de persecución política y más de 300 presos políticos partidistas o vinculados con activismo político directo. Según el politólogo Nickmer Evans, el quiebre en materia de derechos humanos en Venezuela ocurrió cuando se delegó todo el poder en un solo hombre, lo que derivó en la pérdida de las instituciones y en una autocracia. Diversas organizaciones no gubernamentales en Venezuela alertaron el trato cruel y humillante, además de las requisas excesivas de las que son víctimas las madres y el resto de los familiares de los detenidos en el contexto postelectoral, según ellos mismos denuncian. Veamos cuál es la situación. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció requisas invasivas a madres de detenidos en la cárcel Yare 3 y alertó que contravienen los principios básicos de la dignidad humana y constituyen una forma de tortura psicológica. Asimismo, instó al Ministerio Público a abrir una investigación penal contra estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos, quienes actúan, a su juicio, bajo la mirada pasiva del Estado. Entre tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre la consignación de un documento ante la Fiscalía en el que se denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la constante violación a los derechos humanos de los que han sido víctimas los presos políticos y familiares. Por su parte, Fundarredes alertó sobre las condiciones de reclusión que sufren las presas políticas en Venezuela, como hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, al tiempo que denunció patrones de violencia que se repiten, como psicológico, sexual, institucional y físico. A diario, distintas organizaciones exigen la libertad sin restricciones de los presos políticos en el país, un total de 1.905, según Foro Penal, la gran mayoría detenidos tras las elecciones del 28 de julio. Entre tanto, este martes, un grupo de adultos mayores se concentró ante la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas para pedir un aumento de las pensiones. Les presentamos los detalles. Un grupo de adultos mayores venezolanos protestó este martes al cumplirse 1.000 días sin aumento de pensiones y salario mínimo, fijados ambos en 130 bolívares,
lo que equivale a $2,66. Rafael Arriaza Padilla, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, explicó a EFE que es la quinta vez que exigen a la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio Público que hagan el incremento requerido. ¿En dónde está el dinero que se ha venido descontando durante todo este año y que para la fecha más o menos se calcula que deben haber unos 10.000 millones de dólares descontados por concepto de pensiones a todos los empresarios y que no ha llegado hasta el momento un solo dólar a ningún jubilado y pensionado del país? Los pensionados reclamaron a través de pancartas el costo de las medicinas y los alimentos que aseguran no pueden ser costeados con lo que perciben mensualmente. Por eso se atreven a asegurar lo siguiente. Estas van a ser las peores navidades que haya tenido los jubilados y los pensionados en la historia de Venezuela, porque van a tener que pasar unas navidades con menos de $3. El Ejecutivo señala las sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño como la razón por la que las pensiones son tan bajas, un argumento rechazado por la oposición y diversas organizaciones que aseguran el motivo es la corrupción y la mala gestión. También los profesores de la Universidad Central de Venezuela alzaron su voz para solicitar sus reivindicaciones laborales a través de una mesa de negociación. Vamos a profundizar en esta solicitud. El salario de un profesor universitario en Venezuela está entre 7 y 11 dólares al mes. Además, no tiene seguro médico hospitalario ni otros beneficios que estaban contemplados en su contratación colectiva. El gobierno sigue manteniendo los salarios anclados en bolívares, mientras tiene todos los precios en dólares, mientras cobra todos sus servicios en dólares. El gobierno no tiene ninguna propuesta. Los bonos, que repito, de 130 dólares, que se paga en bolívares, que son el de guerra económica de 90 y el de alimentación de 40, son los únicos que están más o menos indexados a al tipo de cambio, pero son lo mismo para todos. Eso no es salario, ni nadie nos puede a nosotros convencer de que lo son. En el 2015, el primer escalafón de los docentes universitarios, tiempo completo, y el segundo, que es instructor, y el segundo, que es asistente, estuvo por debajo del salario mínimo nacional. Las bonificaciones, aseguró Afonso, han pulverizado el salario. A la par de que no tenemos salario, tampoco contamos con ninguna protección social. El gobierno tiene una dilatada experiencia en ensayos erráticos en materia de atención a la salud de los universitarios. Comenzando el año, tuvo un acuerdo con una empresa que fue absolutamente develado, que fue una estafa. Lo único cierto que tiene el trabajador universitario es el GoFundMe como un nuevo HCM. Es totalmente conocido por todos que son las colectas públicas y privadas la forma como afrontan las contingencias de salud. En el mes de enero de 2025, los profesores universitarios volverán a la protesta para que sus derechos sean respetados. Continuamos con más información. El Instituto de Prensa y Sociedad Venezolana presentó este 10 de diciembre el balance Autocensura, Huida o Cárcel, en el que concluyó que en 2024 aumentó la persecución contra la prensa. De enero a diciembre, IPIS Venezuela reportó un total de 566 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas entre los 380 casos documentados, que afectaron a 260 trabajadores de medios. De esta cifra, 155 son hombres y 118 mujeres. Además, IPIS Venezuela identificó como las principales víctimas a 168 trabajadores de la prensa, 16 directivos de medios, 15 camarógrafos, 15 reporteros gráficos y 14 locutores. El balance agregó que las violaciones de derechos humanos, entre ellas la libertad de expresión y el derecho a la información, han sido tan graves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han pedido que se atiendan estas denuncias.
Cambiamos ahora de tema porque la nueva Miss Venezuela Universo, Estefania Basali, habló en su primera rueda de prensa en la ciudad de Caracas, en la que estuvo presente, por supuesto, VPI TV, sobre la importancia de la educación para la vida. Escuchemos lo que dijo. Sí, no tengo duda alguna que mi pasión es por la educación, por poder expandirla aquí en mi país. Y hay miles de maneras de poder lograr esto. No solamente pues a través de las redes, que es una gran plataforma también para poder proveer a los jóvenes este tipo de acceso que puede llegar a ser gratuito, que es una de las maneras posibles. Además de esto, poder también tomar en cuenta esos voluntarios que, como yo misma, luchan porque podamos dejar una diferencia en esos jóvenes, podamos enseñarlos a ellos a buscar, tanto en librerías, en bibliotecas, en esos lugares de información. No solamente es decir, sino también mostrar el camino hacia donde ellos puedan buscar esa ambición por querer aprender, esas páginas web que también ayudan a los jóvenes a descubrir ese interés si quieren irse por materias como la medicina, como por derecho, como por diferentes partes. Y siento que es algo muy amplio, que estoy ahora enfocada poco a poco en construir ese proyecto y ese, digamos que camino que voy a ir mostrando a Venezuela que puede empezar a tomar en cuenta, pero sin embargo es algo que fuera de la mesa no está.